y la entrevista que ya empieza es con Juan José Olaizola, diputado reelecto del Partido Nacional, sector Aire Fresco por Montevideo, que desde el 1 de marzo será subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Juan José, bienvenido a TV Ciudad. Un gusto. Va a acompañar en el ministerio a Luis Alberto Heber, el ministro. ¿Qué vínculo tiene usted con las temáticas de transporte y obras públicas, que son las que a partir del 1 de marzo va a tener entre manos? Bueno, en el periodo anterior estuvimos en la Administración Nacional de Puertos, trabajando como asesor del director vocal de la Administración. En este periodo estuvimos en el Parlamento, en la Comisión de Transporte y Obras Públicas, trabajando en todos los temas vinculados al área. Y esta vez nos toca trabajar desde el Poder Ejecutivo en el área que venimos trabajando hace 10 años. Y el vínculo con Heber en particular, pensando en el equipo que desde fines del año pasado, cuando se anunció la conformación del futuro gabinete, y hasta ahora han tenido que conformar. ¿Cómo va en esta primera etapa? Muy bueno, nos conocemos hace 30 años, así que hay un conocimiento personal de muchos años y político, así que en ese sentido tenemos la mejor sintonía con el ministro designado también. Esta transición, lo hablábamos fuera de micrófonos o de cámaras antes de comenzar la entrevista, en el caso de transporte y obras públicas ha tenido la peculiaridad de que en el tránsito del tiempo que pasó desde la designación del futuro gabinete hasta ahora, el titular actual del ministerio, Víctor Rossi, tuvo un quebranto de salud, lo que hizo que Jorge Setelich, el actual subsecretario, asumiera de alguna manera el rol de ministro interino mientras Rossi se recupera y por ende también la conducción de la transición. ¿Cómo viene dándose el diálogo antes con Rossi, ahora con Setelich, cuando ya falta poco para el cambio de autoridades? Exacto. Bueno, hemos tenido un diálogo fluido con las autoridades actuales del Ministerio, hemos tenido reuniones y hemos tenido intercambio de información, tanto con lo que es con el subsecretario, la directora general y el asesor del ministro, como con las distintas áreas, ¿verdad? Con las distintas direcciones del Ministerio, ya para interiorizarnos de los principales aspectos de lo que tiene que ver con la gestión diaria, de los compromisos a futuro, de las obras que se están llevando a cabo y los distintos aspectos administrativos y de gestión del propio ministerio. ¿Qué primera conclusión saca del ministerio que van a tomar a partir del 1 de marzo, del estado de situación, de los proyectos concretados, de lo que no se pudo hacer? En realidad, distintos aspectos. Es un ministerio muy grande, con áreas muy distintas. En lo que tiene que ver con la obra vial, se nos ha informado los proyectos que se están manejando tanto a nivel de la Dirección de Vialidad como de la Corporación Vial del Uruguay y el régimen de PPP. En este último es el que hay más atraso, se ejecutó sobre todo más obras en régimen de Corporación Vial del Uruguay. Hay compromisos a 2 años para adelante que nos preocupan porque bueno, van a estar comprometidos los ingresos y algunos peajes, recaudación por peajes en los próximos 2 años, que ya están comprometidos a futuro. Y bueno, estuvimos cambiando ideas e información sobre el estado de las obras, en algunos casos obras que habían tenido algún problema, como el caso de la Ruta 7, que habían tenido algún problema de que se han levantado y bueno, sabemos que nos dio tranquilidad la gente de Vialidad diciéndonos que ya están trabajando en la solución de esas obras que estaban en garantía, así que bueno, esa preocupación que teníamos se disipa. Tenemos preocupaciones sí a nivel de puertos y a nivel de AFE, donde hay algunos aspectos a resolver. En el caso del puerto, el organismo ha tenido que recurrir a $100 millones de reservas en los últimos 2 años y ha bajado además el movimiento de contenedores y por ende la recaudación, y además hay obras comprometidas a futuro como el viaducto de la Rambla Portuaria de ingreso al puerto y la obra del puerto pesquero Capurro, que tiene un atraso de más de 3 años y bueno, va a quedar el repago para la próxima administración. Y en el caso de AFE también algunos temas puntuales, algunos vinculados a la obra de la línea litoral, donde hay un problema de una diferencia de más de $100 millones en el proyecto que no se va a llegar era un proyecto de $130 millones, donde hubo un error, no sabemos a qué es atribuible, pero hay un error, faltan $100 millones para culminar esa obra. Entonces se va a una obra que iba de Piedrasol a Salto y que cruzaba por la represa de Salto Grande, se entroncaba con la línea argentina ferroviaria. Se está pensando por las actuales autoridades llevarla al puerto de Paysandú. Y después tenemos problemas en las cargas. En los últimos años la carga que ha transportado la empresa Self ha venido cayendo año a año. ¿Carga transportada por qué? La empresa Self, que es la operadora de carga, la operadora ferroviaria. Ferroviaria, que se creó a comienzo de este periodo y que ha venido disminuyendo año a año la carga, y que además el acceso al puerto de Montevideo, al estar cerrado por 3 años, porque es lo que se prevé en el contrato del Ferrocarril Central,
hace que las cargas, que son principalmente cargas de exportación, no puedan acceder al puerto y tengan que ser enviadas por otra vía. Nosotros hablamos con el consorcio que está a cargo de la obra y le estamos pidiendo una solución para poder habilitar el ingreso al puerto de Montevideo en un plazo mucho más próximo a 3 años, porque comprometería incluso la viabilidad del tren a futuro. Bien, ahí en muchas de las cosas que comentó, de alguna manera, el proyecto vinculado a la segunda planta de producción de pasta de celulosa de UPM pasa a ocupar un espacio central que interfiere con muchos de los planes del ministerio o que lo involucra de lleno, ¿no? Luis Alberto Heber le dijo, el futuro ministro a Búsqueda, hace unos días, en la entrevista que se publicó, si no me equivoco, la semana pasada, que entendía que se podían renegociar algunos términos del acuerdo con UPM para, por ejemplo, obtener mejores condiciones de financiación o apoyo económico para emprender algunas de las obras en las que el Estado se comprometió a través del acuerdo con la firma multinacional. ¿Qué más se puede saber de eso? ¿Cuáles son concretamente las intenciones? Bueno, la intención es esa justamente. Nosotros creemos que este contrato, se fue dicho en su momento por las principales autoridades del Partido Nacional, que nosotros creíamos que este contrato ha sido muy favorable a la empresa, digamos, y poco favorable al interés nacional, a la negociación por parte del Estado, y que, bueno, en los próximos tiempos, más allá de que hay que cumplir los aspectos contractuales que ya están firmados y que además Uruguay tiene una tradición de seguridad jurídica y de respeto a los contratos, pero bueno, hay que tratar de negociar en algunos aspectos puntuales, como los que nombró el ministro designado, a ver si la empresa puede colaborar con alguna de esas obras o con alguna de las otras obligaciones obligaciones, obras o contraprestaciones, digamos, por un contrato tan importante como el que ha logrado en la obra del ferrocarril central y que notoriamente la va a beneficiar con el traslado por ferrocarril de las cargas al puerto de Montevideo. Bueno, como contraprestación, aunque no esté en el contrato, negociar con la empresa, a ver si podemos, aunque sea financiar alguna parte de esas obras, que la mayoría son de carácter vial y que son complementarias a la obra que se va a hacer en Paso de los Toros, o algún otro tipo de contraprestación que pueda en parte equilibrar lo que han sido, lo que figura en el contrato negociado en su momento y que para nosotros está demasiado inclinado a favor de la empresa. Hace más o menos un año y medio, poco más de un año en realidad, estuvo aquí el ministro Rossi. Faltaba en ese momento poco para que empezaran los trabajos vinculados al proyecto de Ferrocarril Central y él dijo que se preveía que ese ferrocarril trasladara unas 2.000 toneladas vinculadas a UPM, pero que tenía capacidad para trasladar 2.000 toneladas más, según sus cálculos, vinculadas a otros rubros productivos. Esos números, esa visión, ¿es compartida por el futuro ministerio? El Ferrocarril Central es una obra de nivel estadounidense o europeo, es decir, es una obra de una tecnología categoría 6 o 7 en la tabla de la LAF, la categoría que hace la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles. ¿Qué implica eso? De las infraestructuras férreas. Es decir, es una obra de primer nivel en lo que tiene que ver con la tecnología que se aplica, es totalmente distinta a las otras vías férreas que hoy existen en nuestro país. Incluso las obras que se llevan de la línea Paso de los Toros Rivera o la que se está haciendo en la línea litoral que le decía hace unos minutos. Entonces, esa obra puede ser pasible en el futuro de conseguir inversiones, por ejemplo, una industria que se instale a la vera de la vía en Florida o una zona logística en Durazno y que pueda aprovechar esa red ferroviaria para llegar al puerto de Montevideo con carga de exportación. Sin perjuicio de lo cual, hoy tenemos un problema que también hemos detectado, porque al ingresar al puerto, usted ingresa a dos vías. Ingresa la vía que pasa por el rowing, digamos, y que ingresa al puerto y va a la planta de celulosa, y lo que es la vía tradicional que cruza la Ramble, que va a ser corrida a unos metros. Pero esa vía no tiene previsto una cabecera dentro del puerto, sino tiene una terminal de carga, no tiene previsto dónde terminan esas cargas. Entonces, para todos esos proyectos que puedan aspirar a llevar sus cargas al puerto de Montevideo, no hay hoy una respuesta. Entonces, o sea, para los proyectos ajenos a UPM, que sí tendrá una terminal. Exactamente. Bien. Exactamente. Entonces, tenemos que repensar en qué termina esa vía, cuál va a ser la cabecera de esa vía para que eventualmente las empresas que quieran llevar carga, transportar carga por la vía ferroviaria al puerto de Montevideo, tengan una capacidad de operar esas cargas de exportación en condiciones razonables como lo tiene UPM, o la va a tener UPM. En la misma entrevista a Rossi le preguntamos por la eventualidad de que ese tren o ese trazado ferroviario de primerísimo nivel también le pudiera dar más espacio o algún espacio a frecuencias de trenes de pasajeros. Y él dijo, la prioridad es la carga, no está pensado para eso, pero una vez que esté,
quizás se puede llegar a buscar algún servicio que mejore lo que hay hoy o lo que había hasta antes de que se levantaran las vías por esta obra, que era muy poco en términos de frecuencias. ¿Usted comparte esa visión? Sí, yo creo lo mismo. Creo que la carga va a ser la que pueda financiar la construcción de las vías. En este caso también notoriamente es una obra mucho más cara que la carga que está prevista transportar, por lo menos en una primera instancia. Pero sí, naturalmente que la carga es la que en principio financia este tipo de obras, de infraestructura. Y hay que apostar. Hubo un servicio a 25 de agosto de pasajeros que hoy también está cortado, obviamente, porque se levantó toda la vía. Hay que recuperar ese servicio. Está el servicio a Sudriers, que fue un servicio que se habilitó en el periodo pasado. Y bueno, y hoy tampoco está funcionando. Nosotros estamos tratando de que se pueda habilitar el tramo del puerto a Sayago, a la estación Sayago, porque allí conecta con la línea que va a Río Branco, por donde vienen las principales cargas de exportación. Entonces, poder recuperar el servicio de self de esas cargas de exportación que venían al puerto de Montevideo por esa vía, y además que se pueda restituir el servicio a Sudriers para los pasajeros que lo usaban y que no eran pocos para llegar a la capital. Hoy habló de los puertos, justamente como es un ministerio muy amplio, vamos pasando de un rubro al otro, y habló de la pérdida de actividad y por ende de menos ingresos en la órbita de la Administración Nacional de Puertos. ¿Qué puede hacer el ministerio para recuperar actividad comercial? ¿Qué está al alcance de un ministerio para mejorar en ese rubro? Nosotros creemos que el Ministerio de Transporte tiene que tener un rol central como de liderazgo en materia de políticas de transporte y logística. Nos parece que la logística ha sido el primo pobre de la familia y no ha tenido el tratamiento que hoy tiene en la época que vivimos y que se le tiene que asimilar. No pueden estar separados por un lado el transporte y las obras y por otro la logística. Nosotros aspiramos a que el Ministerio pueda tener una política y en ese sentido ya estamos trabajando en un Plan Nacional de Transporte y Logística que sea una guía rectora de la actividad de los próximos años del Ministerio, no tanto para los inversores que estén viendo con buenos ojos el Uruguay para invertir, como así para la captación de créditos por parte de organismos multilaterales de crédito que también nos exigen tener una guía clara. En el mismo sentido, ya estamos trabajando con la Corporación Andina de Fomento para poder financiar un plan maestro de puertos. Nos parece central lo que usted decía, la actividad de los puertos para nosotros es fundamental y además es muy importante recuperar las cargas de transbordo que se han perdido, cargas de transbordo de la región, porque Uruguay tiene un problema de escala, es un país pequeño, entonces para hacer un puerto atractivo para las líneas oceánicas navieras, que cada vez son menos y cada vez están más concentradas en pocas empresas, Uruguay necesita una masa crítica de carga, que en parte la hemos perdido. Se ha perdido por dos causas. En el gobierno de los Kirchner se perdió por una agresiva política de reglamentaciones que obstaculizaron las cargas por la hidrovía, y en el gobierno de Macri se perdió por una legítima pero agresiva también política comercial de captación de cargas. Y en ese sentido creemos que nuestro país no ha tenido una actitud proactiva en el sentido de defender y captar cargas de transbordo. Nosotros en el periodo que se inicia vamos a estar muy activos en lo que es la captación de políticas de transbordo y que Uruguay vuelva a tener esa masa que es fundamental para seguir siendo un puerto hub en la región y para no ser un puerto feeder que asista a la actividad de puertos hub como Buenos Aires o Río Grande. Juan José, me quedan dos cosas para preguntarle. Una me quedó pendiente del capítulo de Ferrocarril Central. ¿Cómo sigue este proceso impulsado por el diputado electo de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, abogado constitucionalista, que ya ha conseguido que en 3 departamentos se consigan las firmas necesarias para que el trazado se cambie y en el caso de que las juntas departamentales no aprueben ese proyecto, que eso pase a plebiscito en cada localidad, lo que ha tenido cierto eco, por lo menos en un municipio de Montevideo, que es el G? Es decir, el ministerio, ante eso y con los contratos ya firmados, ¿cómo sigue la situación? Nosotros somos absolutamente respetuosos de la ley y de los procedimientos que usted mencionaba. En lo personal, siendo diputados, hemos estado en contacto con los vecinos, tanto con los vecinos de Sarandí Grande, como con vecinos mismos de Montevideo, de algunos barrios como Capurro, Colón y Sayago, que se han visto afectados por estas obras y que además no han tenido los niveles de información que merecían en torno a la posibilidad de tener riesgos en sus propias viviendas y en la afectación de su calidad de vida del día a día. Creemos que estamos siguiendo muy de cerca los procedimientos que están en curso y vamos a ser absolutamente obedientes de lo que se disponga en ese sentido. ¿Puede poner en aprietos a Uruguay ante UPM que se llegue a la instancia de plebiscitos, digamos, por esas localidades, en esas localidades?
Habrá que ver cómo evolucionan esas instancias. Sí pueden encarecer la obra, porque la realización de bypass en algunas ciudades obviamente que va a encarecer la obra, pero bueno, vamos a ser respetuosos de lo que surja de esos pronunciamientos. Juan José, para cerrar, son horas de definición de candidaturas en todo el país para las intendencias y los municipios, en particular pensando en la intendencia de Montevideo. ¿Es un hecho que la coalición de partidos opositores en Montevideo va a tener una candidatura única o todavía está por verse? ¿Lo ves cerca por lo menos? Lo veo cerca, sí, lo veo cerca. Estamos en las últimas conversaciones. Esperamos ya en los próximos días tener las definiciones en torno a la candidatura departamental y a cómo va a comparecer la coalición multicolor en Montevideo. Pero sí, hoy lo veo más cerca de tener un candidato que nos representa a todos y que encabece un proyecto político alternativo al proyecto del Frente Amplio de los últimos 30 años. En estas horas, ¿es más probable que ese candidato sea Gerardo Sotelo, que responde al Partido Independiente, que alguien del Partido Nacional, como Sebastián Bauzá? Hay varios nombres, yo te diría que hay varios nombres, si tuviera esa respuesta ya tendría todo pronto. No la tengo lamentablemente, es uno de los nombres, Gerardo, que está sonando, el otro de los nombres que suena con fuerza es el de Sebastián Bauzá. En las próximas horas seguramente vamos a tener definiciones. La última pregunta. Esta tarde, hace poco, la futura ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Cabildo Abierto, Irene Moreira, dijo que a ella no le parecía la mejor opción votar al lema Partido Independiente en Montevideo. ¿Colabora con esa búsqueda de clima de unidad una declaración de ese tipo? Yo tengo una gran relación con Irene, porque la conozco hace muchos años, y bueno, y es entendible que estamos hablando de varios partidos, que puedan haber distintos matices y visiones. Yo espero que, de todas formas, se pueda confluir en lograr, bueno, sea en el Partido Independiente o sea en otro de los lemas, que todos podamos confluir en torno a un proyecto común que es lo más importante. Gracias, Juan José, por este rato. Gracias a ti.